Yo lo conocí hace más de 50 años, cuando yo vine aquí a La Rioja y me inscribí en el profesorado de artes visuales en ese tiempo, y él estaba como interventor de ese instituto. Él había venido de Jujuy, donde estaba con un amigo ahí haciendo docencia, porque le gustaba mucho eso. Y trabajando, ¿no?, en el sur, pintando. Entonces, a partir de ahí, empecé un trato con él que duró hasta su muerte. En el instituto funcionaba donde es el Colegio Nacional. Y tenía no gran cantidad de alumnos, pero él trajo un amigo, un pintor de apellido Samos, y después buscó buenos profesores en La Rioja, porque eso tenía él, una gran visión así para buscar los docentes. Y conversando una vez conmigo, que era el que más confianza me tenía, porque Kruzich era una persona aparentemente parecía muy tímida, era para adentro, vos los veías pasar por los pasillos, siempre medio encorvado, mirando el piso, pero él siempre pensando en lo que podía hacer. Entonces él me dijo de que sería bueno de que haya también para los niños una escuela. Y entonces comenzó a pensar en una escuela para niños, y fue a la municipalidad, a las autoridades, los concejales y todo, hasta que creó la Escuela Municipal de Arte, que es del nivel de los niños. Un día, estando en un café conversando sobre el futuro de los jóvenes en el arte aquí en La Rioja, él planteó la necesidad de crear una escuela secundaria de arte. Y ahí nació la idea del polivalente de arte. Entonces, cuando él se le ponía algo así, inmediatamente comenzaba a buscar la forma de concretar lo que él quería. Y entonces empezó a tirar líneas, habló en cultura con la señora Santirso, después las autoridades, y bueno, así poco a poco fue consiguiendo hasta crear el polivalente de arte. Por supuesto que al crearlo, el polivalente de arte no tenía nada, ni local. Entonces alquilaron un local sobre la calle Dalmacio Vélez, que era muy precario. Y entonces Kruzich comenzó a llamar a los que tengan interés en inscribirse y buscar a los futuros profesores de esa escuela. Entonces fue y habló con el rector del Colegio Nacional para pedir de que yo vaya al polivalente, pedir el pase como profesor para el polivalente. Y bueno, y así fue. Fui como profesor de pintura, historia del arte, bueno, y había, qué sé yo, 10 alumnos cuando comenzamos. Y no teníamos nada, pero Kruzich se proponía y conseguía. Así que lo primero que hizo fue llamar a los padres de los primeros alumnos, y después a través de esos alumnos que ya habían comenzado, empezaron a inscribirse más, y cuando menos acordamos había ya como 70. Y entonces y comenzó él a trabajar con los padres y bueno, por supuesto con los profesores y alumnos, para conseguir fondos para empezar a equipar esa escuela, porque él del gobierno no pidió nada.
Y entonces hacíamos beneficios, ferias, ferias de empanadas, íbamos a vender en la quebrada, nos íbamos a vender profesores y él, primero el rector, a vender las empanadas. Ya él había conseguido el plantel de profesores de las distintas asignaturas de escultura, música, danza, pero como les digo, él tenía una visión así muy, ¿cómo le diría? Muy buscadora así de personas. Y entonces él se anoticiaba de los profesores de arte, cuáles podría ser, de los escultores, cuál podría ir, y así fue eligiendo, la verdad, que de los mejores. Tan es así que tuvo de profesor de escultura a Trasobares, que en ese tiempo era uno de los mejores escultores y del cual los alumnos actualmente siguen agradecidos de todo lo que han aprendido de Trasobares. Porque el Polivalente de Arte en un comienzo era como una gran familia y todos los que iban eran porque realmente sentían el arte, sentían la necesidad de aprender lo que ellos querían. Y allí Krulčič siguió pensando en que para La Rioja necesitaba una parte terciaria para estudiar. Y entonces comenzó a gestionar la vuelta otra vez de un profesorado de arte. Y comenzó a hacer las diligencias. Ahí sí que fue a Buenos Aires, habló aquí con las autoridades y todo lo demás, hasta que consiguió que se fundara el profesorado de arte, que es el que actualmente está. Entonces ahí fue él el rector ya y digamos el creador, o sea que ya había creado para la parte secundaria y había creado ahora para la universitaria, o sea, para la terciaria. Cuando se abre el Instituto de Arte, el profesorado de arte, yo me inscribo en la carrera de artes visuales y empecé a cursar, que se cursaba en el Polivalente porque no había a la noche, así que yo empecé ese año, pude cursar, yo trabajaba, ya estaba casado, ya tenía un hijo, y entonces empecé a cursar y por cuestiones de horarios y de cosas tuve que dejar. Cursé pero con los primeros inscriptos de cuando recién se abre, yo cursé la carrera de artes visuales ahí en el Polivalente. O sea, esta relación se mantenía, nos veíamos. Y en el año 91, cuando se cruza un día, me ve en la vereda, en la casa de mis padres, yo ya vivía en otro lado, y me dice que bueno, que venía la gente del ISER, que se hacía un convenio, que se iba a firmar un convenio para abrir las 3 carreras del ISER, producción, locución y operadores técnicos, y que bueno, que presentara mis antecedentes. Él sabía la titulación que yo tenía, que en ese momento además, para aquellos años yo era el primero que había estudiado lo que había estudiado, digamos. Entonces me dice que presentara una carpeta, que si la gente del ISER aceptaba, después nos convocaban para una especie de entrevista y ahí ver si quedábamos seleccionados. Así que todo eso pasó entre diciembre del 91 y marzo del 92, que es cuando efectivamente se abren las carreras y empieza a funcionar. Y bueno, mi inicio de la docencia en mi vida, digamos, se la debo a él. El profesor Krulčič es el que nombra a mi papá en el año 1985, cuando se crea el profesorado de arte. Mi padre había salido de la cárcel en el año 79 y no tenía trabajo, pero previo a eso, previo a la cárcel de los años 70, Krulčič lo había llamado para dar clase en el Polivalente de Arte también. Duró 2 meses, porque inmediatamente vino el golpe militar, lo pusieron preso y Krulčič guardó su legajo, no alcanzó a presentarlo. Y cuando lo largan por primera vez a mi viejo, que le dan como una semana, 10 días como para que se vaya del país, Krulčič es el primero que lo llama por teléfono a casa para decirle que su cargo seguía vacante por si quería volver a dar clase. Mi padre sabía que venía, si él no se iba del país, venía la encarcelación ya en Buenos Aires,
así que decide no tomar de nuevo las horas. Le agradece de todas maneras ese gesto tan valioso que lo caracterizaba el profe Krulzich, de haberle guardado su trabajo, y entonces en 1985, cuando se abre el profesorado, es el primero en ser convocado para la carrera de artes visuales. Mi padre no tenía título docente, pero sí, bueno, ya era un pintor, dibujante con todas las letras, digamos, en el sentido de que tenía mucha trayectoria, comprobada también a través de premios en salones y regionales, provinciales, nacionales e internacionales, así que digamos eso era lo que lo legitimaba como docente en el terciario. Y siempre ese gesto de tenerlo en cuenta, no solo a mi padre, sino a otros integrantes, inclusive del grupo Calíbar, que ya había sido un grupo que había actuado en los años 50, 60 de La Rioja y que ya estaban totalmente separados, digamos, pero que muchos de ellos fueron al exilio o estuvieron en la cárcel. A todos se los tuvo en cuenta para cuando abrió el polivalente o el profesorado. Otro recuerdo que tengo es cuando yo ingreso al profesorado, que ingreso más que todo como alumna libre, digamos. Yo quería ser artista, no quería ser docente, y entonces, pero hacía la carrera lo mismo, hasta que llegó la etapa de la práctica docente. Entonces yo dije, bueno, yo eso no voy a hacerlo porque no me interesa la docencia. Según yo tenía todo claro, clarísimo, y entonces él en un recreo me dice: Guzmán, si no entra a clase no se va a recibir, y la práctica la va a tener que hacer, porque después haga lo que quiera con el título, pero usted se va a recibir de docente. Entré a una clase como para ver qué sucedía, y esa clase se ve que la preparó, yo sentí que la había preparado especialmente, capaz era la clase normal de él, pero yo sentí que la había preparado especialmente para atraparme. Desde ese momento no solo no falté a sus clases, sino que además me gusta la carrera docente, me he dedicado a la docencia, y ni bien me recibí, él renunció a las horas de práctica y a un montón de otras cosas para dedicarse solamente al profesorado, y me fue recomendando en esos lugares donde él había renunciado. En febrero del 81 vengo acá y tengo la primera entrevista con el profe Krulzich. La oferta era muy jugosa para mí, en el sentido de que era un cargo de 36 horas, cargo que designaba el mismo profesor Krulzich, que no tenía que pasar por junta, y claro, Krulzich me veía muy joven, tenía 21 años, tenía cara de aspecto de tener 15 yo en ese momento, y no sabía si podía estar dándole un cargo de 36 horas a una persona que después no podía remover y que se trasladaba de Buenos Aires a una persona que tal vez era inexperta o que tal vez no le servía su proyecto de polivalente que él estaba planificando para La Rioja, estos años 81. Entonces me reuní el lunes, que él se reintegraba al trabajo. A la mañana me presenté con mis antecedentes, él sabía ya de que yo estaba en La Rioja, entonces me empezó a tomar examen. Luego de un examen de una semana que él tenía previsto para saber si yo estaba en condiciones de tomar esas horas o no. Se levantó, le habló a Nilda Única, que era la secretaria, y dijo: Nilda, fíjese cuándo es la primera mesa de folclore. Y dice: el lunes a las 14:30. Me miró y me dijo: empieza el lunes a las 14:30. Muy buena persona, muy generosa con el conocimiento, nunca mezquino para nada, y bueno, muy abierto de cabeza, ¿no? A mí la verdad que me transmitió mucho esto de el amor, no solo por la docencia artística, sino por el amor al arte.
O sea que digo, a lo mejor él no pudo continuar con su carrera artística, pero en muchos de nosotros, él supo que de alguna manera, a la par de la docencia, íbamos a continuar con la tarea artística. Que yo creo que eso, digamos, es mucho más valioso, porque es algo que a uno le cuesta mucho más transmitir. Para mí fundamentalmente era una buena persona, es decir, esa gente que uno dice que no tiene un costado de maldad, es decir, uno puede no coincidir con lo que dice o con lo que piensa, pero se sabe a ciencia cierta que lo está diciendo honestamente, digamos, o por lo menos desde el corazón. Entonces, para mí eso era Krulzich en ese sentido. Bueno, la prueba está de la obra que ha dejado en la provincia de la ciudad de La Rioja, es decir, la Escuela Infantil de Arte, la Escuela Polivalente de Arte en la secundaria, y cuando vio la necesidad que la gente que egresaba de ahí no tenía dónde trabajar, fue el instituto, el profesorado, y no conforme con eso, seguir abriendo carreras y seguir la cuestión de la comunicación para la edad, digamos, así como discutíamos esta opción entre la computadora y el papel, digamos, la ventaja, pero él sabía que la televisión, la locución era lo que se venía, qué sé yo, estamos hablando hace casi 30 años atrás, y él firmó el convenio. De hecho fue la primera provincia que el ISER firma un convenio y empieza en el interior del país, digamos, es decir, tenía esa visión para esas cosas, Krulzich, digamos, ¿no? La educación artística tuvo un gestor, tuvo una persona. No puede, la educación artística en La Rioja tiene un nombre, es Alberto Mario Krulzich, no es otro. Todo lo que es educación artística lo hizo él, todo lo que hay lo hizo él, y todo lo permanente. Jorge Ponce, el artista plástico, y poeta, y escritor, dice, para mí el polivalente es tan importante, dice, que la historia del arte riojano se divide antes del polivalente y después del polivalente. La Rioja en general tiene que saber que Mario Alberto Krulzich es a quien le debemos las escuelas de arte y los 3 niveles de enseñanza que hay en La Rioja. O sea, el nivel inicial, el primario, el secundario y el terciario. Cada vez que tengo una duda, cada vez que tengo un inconveniente, cada vez que estoy en un debate interno en la gestión directiva, me pregunto, ¿qué hubiera hecho Krulzich en mi lugar? Y ahí encuentro la respuesta. Ahí encuentro la respuesta. Porque Krulzich es una persona tan sensata, tan seria, tan buena de corazón, que uno dice, sí, si hubiese planteado esta situación, Krulzich hubiera hecho tal cosa. Bueno, eso es lo que tengo que hacer.